La Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco te da la bienvenida a su programa Libres por la Verdad, en el cual encontrarás reflexiones bíblicas para la edificación de tu vida espiritual. Comenzamos. Dios te bendiga. Buenas tardes, amigos y hermanos que nos hacen favor de escucharnos en este programa que hemos denominado Libres por la Verdad y que se encuentra a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Reciban un amoroso saludo del pastor Rafael Pantoja y aprovechamos para dar el domicilio de nuestra congregación y es el ubicado en Avenida López Mateos, esquina Oriente 28, en la colonia San Isidro en Valle de Chalco, a 2 calles de la clínica del Seguro Social. Bueno, pues esta tarde, siempre con gozo en nuestro corazón, los saluda su hermano Rafael Flores, siempre dándole gracias a Dios de tener este espacio para poder compartir su bendita palabra, esto siempre con el auxilio del Espíritu Santo. No podríamos hacerlo de otra manera, hermanos. Muchas veces queremos compartir la palabra, pero si nosotros no le pedimos el auxilio del Espíritu Santo, pudiera darse la porción de la palabra cuando dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Qué importante es que nosotros verdaderamente encontremos el espíritu de la palabra, lo que el Señor nos quiere enseñar, para que nosotros lo apliquemos a nuestra vida. Porque ese es el fin primordial de la Biblia, darnos vida. Entender que el Señor quiere que nosotros vivamos una vida mejor. Hablábamos en el programa anterior de la felicidad cristiana. ¿Cómo podemos ver a veces qué tan contradictorio puede ser un concepto bajo el entendimiento del hombre y ese mismo concepto bajo el entendimiento de Dios? Pusimos en aquel programa varios ejemplos, ¿verdad? El matrimonio, cuando se habla de la prosperidad, cuando se habla de la meditación. Todas esas palabras que de alguna manera a veces se han utilizado erróneamente. Pero en esta hora quisiéramos abordar un tema que hemos denominado permanecer en mí. Y es precisamente cuando nosotros empezamos a estudiar qué importante es que nosotros busquemos una verdadera comunión con Dios. Hemos estado platicando no solamente nosotros, sino diferentes ministros, hombres de Dios, que han estado insistiendo mucho en la importancia de conocer a Dios. Y qué importante es esto, amigo, hermano, que me escuchas. Muchas veces nosotros podemos estar teniendo un acercamiento aparente con Dios, buscando de su presencia, pero ni siquiera nos hemos preocupado por conocerle verdaderamente. Y decíamos que muchas veces cuando tú tienes cierta situación con algo o con alguien del cual no conoces, pues puede convertirse en una situación diferente, puede convertirse hasta en idolatría, ¿verdad? Porque aquí, cuando amas tú algo que no conoces, pues estás en un error, ¿verdad? Porque no estás realmente teniendo un entendimiento pleno de por qué quieres, por qué amas a Dios. Cuando tú aprendes a conocerlo, ves cada una de sus cualidades, cada uno de sus atributos. Cuando empiezas a estudiar el amor de Dios, la soberanía de Dios, y cuando empiezas a ver cada característica, cada atributo de nuestro Señor, y ves lo grandioso, y ves cómo en forma armónica todos los atributos de Dios están en Él. Y no porque tenga un atributo disminuye el otro. Todos los atributos trabajan en forma conjunta. Qué importante es entender esto. Pero bueno, ¿cuál sería el fin primordial después de conocerlo? Permanecer en Él. La invitación que nos hace el Señor, la exhortación que nos hace es de que permanezcamos verdaderamente en Él. No solamente oírlo y olvidarlo al otro día, ¿verdad? Vas a un
al culto el día domingo y el día lunes sigue tu vida tan normal, ¿verdad? Es importante que haya cambio en nuestra vida. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios debe haber un impacto del Espíritu Santo y un cambio en nuestra vida. Es importante que nosotros entendamos esto. Cuando nosotros conocemos verdaderamente a Dios, buscamos agradarle. Y cuando nosotros iniciamos en el conocimiento de Dios, muchas veces le llamamos, ¿verdad?, nuestro primer amor. Cuando nosotros empezamos a conocer de Dios y queremos estar orando, queremos estar leyendo la palabra, ¿qué es lo que tuvo que haber pasado para que se vaya enfriando ese deseo, esa relación? Cuando nosotros perdemos la mirada en el Señor, cuando dejamos de conocerle, cuando dejamos de permanecer en Él. Por eso la exhortación en esta tarde, amigo, hermano que me escuchas, es permanece en el Señor. Vamos a dar lectura a un versículo que sería el versículo base de este tema, y es en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, y es en el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Pudiera parecer un versículo muy sencillo que no son ni dos renglones, pero tiene una profundidad tan grande. Mira, empecemos analizando, si permanecéis en mí, la invitación, la exhortación, lo que te dice el Señor, si permaneces en mí y también mis palabras permanecen en ti, entonces todo lo que pidas será hecho. Te decía que pudiera parecer muy simple, pero ¿en qué momento tenemos un entendimiento pleno de lo que el Señor nos quiere decir? La palabra pareciera muy sencilla, ¿verdad? Pero dice, si permanecéis en mí, ¿qué es permanecer en el Señor? Para permanecer en el Señor es dejarlo, que Él sea el que rija tu vida. Dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Es realmente tu camino el Señor? ¿Es realmente tu verdad, tu vida? Y no es que sea tu verdad, sino que es la verdad del Señor, pero hecha rema en tu vida. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor quiere estar con nosotros. Si dejamos que Dios permanezca en nosotros, nos vamos a hacer uno con Él. Me llama la atención y habría que buscar un versículo que ahorita no lo tengo, pero dice la palabra que cuando llevamos y celebramos, conmemoramos la mesa del Señor, nos hacemos uno con Él. Pero esto va más allá porque el Señor quiere que nos hagamos verdaderamente uno con Él. Cuando tú haces algo en esta tierra, dice que lo hagas como si lo hicieras para Él. Pero, ¿cómo es permanecer en el Señor? Vivir bajo su palabra, vivir bajo sus lineamientos, bajo sus principios, bajo sus mandamientos. Vivir bajo su voluntad. Pero aquí el primer problema que se nos presenta es, ¿conocemos realmente la voluntad de Dios? ¿O queremos que se haga nuestra voluntad? Yo platicaba con los hermanos de la congregación y les decía, es que para orar tenemos que orar para que el Señor nos permita entrar a ese ámbito. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios que nos dé la capacidad de orar correctamente. Muchas veces oramos conforme a nuestros deseos, conforme a nuestros anhelos, conforme a lo que nosotros creemos que es lo correcto. Sin embargo, muchas veces pudiera pasar que lo que es correcto para nosotros o es bueno, resulta que Dios tiene una visión mayor. Los planes, los tiempos de Dios son perfectos. Entonces el Señor determina que no vamos a tener aquello que estamos pidiendo. Poníamos el ejemplo la semana pasada cuando estábamos hablando de la felicidad cristiana y poníamos el ejemplo de aquel joven que está trabajando duro, echándole muchas ganas, consiguiendo dinero, juntando para comprarse una motocicleta. Y pasa el tiempo y él sigue haciendo el esfuerzo y trabajando y resulta que no se puede comprar la camioneta.
Y como no se puede comprar la camioneta, viene un enojo con Dios. ¿Por qué, Señor, yo he trabajado tanto, le he estado echando ganas y te he estado pidiendo esa motocicleta y no me la has podido conceder? Y es muy probable que ese joven termine enojado con Dios. Y que a la mejor hasta no entiende, ¿verdad? Está haciendo su mejor esfuerzo para obtener eso que quiere y no lo está logrando. Pero de repente te das cuenta que el Señor te está librando de una situación complicada, te está librando de un accidente, te está librando de ciertas situaciones, incluso a lo mejor te está librando de la muerte. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos y respetamos que el Señor tiene todo bajo su autoridad. A los que aman a Dios y para su propósito han sido creados, todas las cosas sirven para bien, aun las que pudieran parecer adversas. Esas situaciones que se presentan y dices, por qué a mí, verdad? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué perdí este trabajo? Y resulta que Dios ya tiene preparado otro mejor para ti. Y que si no lo hubiera hecho de esa forma, nunca hubieras salido tú de ese trabajo. El Señor tiene que a veces actuar de una manera que pudiera parecer no pudiera, es contradictoria al concepto humano. Y es donde nosotros tenemos que preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere enseñarme el Señor? Pero ¿cómo lo vas a lograr? Solamente permaneciendo en el Señor. Es la única manera. Cuando nosotros pedimos en oración, tenemos que pedir que el Señor esté con nosotros, que sea Él el que nos guíe a través de su Espíritu Santo para poder pedir correctamente. Dice la palabra, pedís y no recibís porque no sabéis cómo pedir. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios cosas que no nos convienen? ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios incluso cosas que son malas? Y a veces que van contra su propia naturaleza. No solamente están fuera del plan de Dios, sino que a veces nos atrevemos a pedirle cosas que están fuera de su naturaleza. Recordemos que Él es santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios sabiduría, pedirle a Dios entendimiento, pedirle a Dios llenura de su Espíritu Santo para entender verdaderamente la palabra, para entender los planes de Dios y de esa manera orar. Es importante que nosotros entendamos esto. Ahora, esa oración que hagamos junto con el Señor se va a relacionar con llevar un fruto. Si nosotros verdaderamente estamos buscando a Dios, si nosotros verdaderamente buscamos agradarle a Dios, va a haber una consecuencia de manera positiva. Mira, vamos a darle lectura a todo el pasaje para que ahora sí nos podamos meter de lleno al tema. Dice el capítulo 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita, y todo aquel que lleva fruto, lo poda, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no me permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece es echado fuera como pámpano y se seca, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mismo discípulos. Como el Padre me ha amado, también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Amén. Es importante que nosotros veamos lo que nos quiere decir
de manera metafórica el Señor. Dice, yo soy la vid verdadera. ¿Quién es la vid verdadera, amigo hermano que me escuchas? Nuestro Señor Jesucristo. Él es la vid verdadera. Y luego más adelante dice, y mi Padre es el labrador. La palabra labrador viene de una palabra griega que significa el que labra la tierra, el agricultor. Entonces, cuando se refiere al labrador, se refiere al Padre, es decir, a la fuente, al autor, el que planea la vida, la sustancia, el suelo, el agua, el aire, todo, todo, todo es para la vid, todo es para el Señor. Entonces, ¿qué es? El labrador es el Padre. Y luego dice más adelante, todo pámpano que en mí no lleva fruto, y todo aquel que lleva fruto lo poda porque lleva más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. ¿Quiénes son los pámpanos? Cada uno de nosotros, hermano. Cada uno de nosotros que hemos decidido caminar en el Señor, que hemos decidido creer y confesar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos pámpanos. Dice el versículo 5, yo soy la vid, habla el Señor, ¿verdad? Y dice, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, el que permanece en nuestro Señor Jesucristo, este lleva mucho fruto. Porque dice, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué sería de nuestra vida sin el Señor? ¿Qué sería de nuestra vida sin Dios? Aquellos que creen que logran las cosas o que tienen las cosas por sus propias fuerzas, por su propio mérito, por su propia sabiduría, pues están muy equivocados. Porque todo lo que tenemos, todo lo que nos rodea, nos ha dado Dios. Y es importante entender eso, amigo hermano que me escuchas. Dice el versículo 6, el que en mí no permanece es echado fuera como pámpano y se seca. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Quiere decir que nosotros tenemos que tener un apego a esa vid. El pámpano a la vid solamente de esa manera sobrevive. De otra manera, podría ser podado, ¿verdad? Dice más adelante, si permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Esta parte es importante, amigo, hermano que me escuchas. Quiere decir, a contrario sensu, como se maneja en la materia jurídica, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Quiere decir que si no permaneces en el Señor y que si no permaneces en las palabras del Señor, en su bendita palabra, entonces lo que pidas no te va a ser concedido. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que muchas veces pedimos conforme a nuestros anhelos, conforme a nuestros deseos, conforme a nuestros planes. ¿Cuántas veces hemos planeado cosas sin consultar a Dios? ¿Cuántas veces, amigo hermano que me escucha, has tomado decisiones de manera personal, sin siquiera dedicarle un tiempo a orar para que el Señor te dirija? Muchas veces nos olvidamos que el Señor es el que nos da todo, nos olvidamos que el Señor es el que debe hacerse uno con nosotros y nos alejamos, nos separamos de Él. Por eso dice la palabra, permaneced en mí y obedeced mi palabra. Y aquí la pregunta sería, ¿realmente permanecemos en el Señor? ¿Realmente estamos confiando en el Señor o estamos confiando en el hombre? Dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque todos fallamos, somos seres imperfectos. El único perfecto es el Señor. Otra cosa es que nosotros buscamos la altura del varón perfecto, es un caminar a la santidad
una santidad progresiva, en donde necesitamos buscar cada día más de Dios, en que cada día nos acerquemos más con Él, le conozcamos más. Me llama la atención y recuerdo ahorita el versículo es el capítulo de los capítulos finales de Job, cuando dice, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. La pregunta sería, ¿qué tanto estamos conociendo a Dios? ¿Qué tanto le conoces? ¿Estás permaneciendo en Él verdaderamente? ¿Estás conociendo su palabra? ¿Estás conociendo su voluntad? Por eso les decía hace un rato que muchas veces nosotros tenemos que orar. ¿Para qué? Para que el Señor nos permita tener la capacidad de orar. Podría parecer un juego de palabras, pero muchas veces nos ponemos a orar y a repetir vanamente palabras, a veces sin sentido, a veces sin tener discernimiento. Cuando estás pidiendo algo contrario a la voluntad de Dios, contrario incluso a su naturaleza. Entonces, qué importante es que nosotros busquemos verdaderamente una comunión, una relación verdadera con el Señor. Es importante que día con día nos llenemos de la palabra, que día con día busquemos una relación a través de la oración, que día con día nosotros busquemos agradarle a Dios y tengamos ese temor reverente, ese temor de fallarle a quien más amamos. Pero ¿cómo vamos a poder lograr eso? Permaneciendo en Dios. Es la única manera que nosotros. Por eso el versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Enoc, Elías, Eliseo y tantos varones de Dios. Aquel discípulo amado que se acomodaba o se recargaba en su regazo, ¿verdad? En el Señor, ¿verdad? Esa comunión que tenía. Ellos verdaderamente estaban permaneciendo en el Señor. Y nosotros vemos su vida, su entrega, que tanto verdaderamente se estaban en una comunión verdadera con el Señor. Y eso es lo que les permitía incluso hacer milagros, lo que les permitía vivir de una manera teniendo paz, cuando todo era adverso, cuando había luchas. ¿Qué es lo que pasaba, por ejemplo, con el apóstol Pablo? Todo lo que sufrió, todas las situaciones adversas. Tenía una comunión verdadera con Dios. Estaba en Él, permanecía en Él. Cuando Él oraba, oraba con el Señor con Él. ¿Y por qué? Porque conocía su voluntad, conocía del Señor. Y es lo que nos dice la palabra, la invitación es esa, permaneced en mí, hacernos uno con Él. Entender que el Señor quiere formarse plenamente en nosotros, entender su carácter, entender cada una de sus cualidades, de sus atributos. Darle gracias a Dios porque nos permite tener la posibilidad de tener una comunión verdadera con Él, permaneciendo con Él. Nombramos los varones de Dios, mencionamos varios, y todos ellos vivían conforme a la voluntad de Dios y la conocían. Y por eso dice el versículo, pedid lo que queráis y os será hecho. Esa era la característica que había que tener, permanecer en Dios. La pregunta es, si tú o yo, y yo, soy medio curioso, ¿verdad? Estamos viviendo bajo su voluntad, en una comunión verdadera. Si realmente estamos permaneciendo en el Señor. Es la invitación, la exhortación que el Señor nos hace esta tarde. Permanece en mí, permanece en mi palabra. Que aún en las tribulaciones, aún en los problemas, aún en estas situaciones difíciles que estamos viviendo actualmente, nos mantengamos firmes y busquemos cada día más de su presencia, cada día más de su llenura a través de su Espíritu Santo. ¿Cuál es la invitación? Permaneced en mí. ¿Y en qué? Y en mi palabra.
Y dice en la parte final, pedid lo que queráis y os será hecho. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos. Si todo cae a mi alrededor, si oscuridad cubre mi interior, tú permaneces, tú eres fuerte. Cuando el dolor llega al corazón y el temor
más escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Estamos nuevamente de regreso y decíamos, necesariamente debemos estar en Cristo para poder vivir para Él. Y hemos de permanecer en Él para ser capaces de poder tener realmente un cumplimiento en aquello que le pedimos al Señor. Cuando verdaderamente nosotros conocemos su voluntad, conocemos sus planes. ¿Y cómo lo vamos a lograr? A través de tener una comunión verdadera con el Señor, a través de permanecer en Él y en su palabra. Y decíamos que hay una enseñanza muy profunda en lo que estábamos leyendo, ¿verdad? En Juan 15, y decíamos, la vid verdadera es nuestro Jesucristo. Los pámpanos somos todos aquellos que hemos creído y declarado a nuestro Jesucristo como nuestro Salvador y hemos sido considerados hijos de Dios. Cuando habla del labrador, ¿de quién habla? Del Padre. Y decíamos que la palabra griega, labrador, significa el que labra la tierra, el agricultor. Y de alguna manera podemos considerar entonces que ese agricultor, que es el Padre, es a la fuente, es el autor, la sustancia de todo y por todo. Aquello que fue hecho, ¿para quién? Para la vid. Entonces, qué importante es que nosotros nos mantengamos cerca de la vid. Cuando nosotros vemos que ese pámpano no solo está siempre cerca del tallo, sino que siempre está recibiendo vida y fertilidad de él. Todos, amigo, hermano que me escuchas, todos los verdaderos creyentes permanecen en Cristo, en un sentido, pero hay también un significado más elevado que debemos de entender o conocer antes de que podamos alcanzar ese poder ilimitado en el trono, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una comunión verdadera con el Señor. Pedir lo que queréis es para aquellos hombres de Dios, Enoc, Elías, todos los siervos de Dios que de alguna manera habían cumplimentado lo que ellos pedían. ¿Por qué pedían? Porque sabían cómo pedir. Dice un versículo, no pedís y no recibís porque no sabéis cómo pedir, pero al contrario, cuando tú sabes que estás pidiendo, cuando tú sabes la voluntad de Dios, lo estás pidiendo de forma correcta. Y entonces se da cumplimiento a la palabra. Pedid lo que queráis y os será hecho. Pero entonces, esa unión, esa permanencia que debemos de tener con el Señor, nos conduce precisamente a tener una verdadera comunión. Esa comunión que podemos tener con el Señor cuando nosotros podemos empezar a entender sus propósitos, empezar a entender sus planes. Cuando tú sientes la firmeza de que el Señor está contigo, aún en las luchas, aún en las pruebas, aún en las tribulaciones. Cuando tú verdaderamente estás en el Señor te respalda. Entonces, amigo hermano que me escuchas, mira, nuestro corazón debe de permanecer en amor. La mente debe estar de alguna manera echando raíz en la fe. La esperanza debe estar cimentada en la palabra. El hombre entero, cada uno de nosotros debe estar unido verdaderamente al Señor. De lo contrario, hermano, sería solamente una religión más, que lógicamente no tendríamos una verdadera comunión con Dios. Que pensamos, ¿verdad? Tantas religiones hay que tienen o están con la creencia de que tienen una verdadera comunión con Dios cuando no lo es así. Una vida en donde podamos decir de manera contundente, tal y como lo señaló el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
No podemos romper nuestra comunión con Dios. Hay muchos distractores, hay muchas situaciones que nos alejan de Dios. Tenemos que buscar más de Dios, hermano, cada día más de Dios. Hay una alabanza muy hermosa que dice, nadie está tan cerca de Dios que no puede estarlo más. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos alejado? En lugar de acercarnos, nos hemos alejado o creemos que el Señor se ha alejado. El Señor no se aleja, hermano. El Señor es fiel y verdadero. Y el Señor siempre está buscando una relación, una comunión contigo. Nosotros somos los que fallamos. Porque a veces nosotros nos distraemos con tantas cosas en este mundo. Dice la palabra en el libro de Romanos, no os conforméis a este mundo. Algunas versiones dicen a este siglo. Pero a lo que se refiere que muchas veces nos adaptamos. Decíamos en un programa que muchas veces se han perdido los fundamentos de Dios y ni cuenta nos hemos dado. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué ha pasado eso? Porque hemos perdido nuestra comunión con Dios. Porque a veces no nos damos cuenta de cómo estamos cambiando, que estamos adaptándonos a estos tiempos. En lugar de mantenernos firmes, a mantenernos siempre en fe, confiando plenamente en el Señor. Dice en la parte del versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermano, tenemos que dar fruto. Muchas veces vivimos solamente por vivir. Y nos puede pasar lo que aquel hombre, ¿verdad? Cuando le dieron los talentos y regresó los mismos. Porque pensó que el Señor le iba a reclamar, porque pensó, tuvo miedo y dijo, pues mejor se los devuelvo los mismos. Dios te ha dado muchos dones, Dios te ha dado muchos talentos, amigo hermano que me escuchas, y seguramente el Señor quiere que los uses. Pero muchas veces no los usamos o los usamos de manera inadecuada. Me pongo a pensar todos aquellos cantantes famosos, una hermosa voz, una tremenda inspiración para hacer canciones del mundo. Canciones que no tienen ninguna relación con Dios. El versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecéis en mi amor. No hay comparación alguna que podamos señalar para comparar el amor de Dios. El Señor nos ama a pesar de todos los defectos. El Señor nos ama a pesar de todos nuestros errores. Y qué tremendo, ¿va? Que nosotros no tengamos esa fidelidad con el Señor. El Señor es fiel y verdadero. Aún en las cosas que pudieran causarnos daño. Estamos estudiando el tema de la fidelidad que espero que Dios nos permita poderlo desarrollar. Pero cómo el Señor es fiel hasta en lo que pudiera parecer negativo. ¿Por qué? Porque es fiel a su palabra, porque es fiel a su naturaleza. El Señor es santo, el Señor es soberano, el Señor es justo, es bueno. Todos esos atributos hermosos de Dios. Dice el versículo 10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es tremendo, amigo hermano que me escuchas, que muchas veces podemos oír el llamado de Dios y no hacemos caso. Esta tarde el Señor te dice, permaneced en mí y mis palabras permanezcan en vosotros. Y viene una promesa, pedid lo que queráis y os será hecho. Pero no es una generalidad. No es porque digas que crees en el Señor, en Dios, ya vas a obtener, ¿verdad? Todo lo que tú quieras. No, ¿sabes qué fenómeno ocurría? Digo, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? En Enoc, de Juan, en Pablo. Que ellos sabían la voluntad de Dios. Y entonces lo que pedían, que se cumpliera la voluntad de Dios.
En ello radicaba la importancia. ¿Qué es la invitación esta tarde que permanezcamos en el Señor? Mira, quisiera que leyéramos otra porción de la palabra en donde maneja estos mismos personajes o estas mismas figuras, ¿verdad? También es una metáfora. Dice o parábola, ¿verdad? Dice en el capítulo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, y vamos a leer los versículos del 33 en adelante. Oíd otra palabra, hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente le envió a su hijo diciendo, ¿tendrán respeto a mi hijo? Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Del Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Esta parábola nos enseña muchísimas cosas, pero para el tema que nos trata solamente es rescatar lo siguiente. Vuelve a hablar de un hombre que es el padre de familia. Dice que el cual plantó una viña, la cercó de vallados, cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos. Finalmente le envió a su hijo, diciendo, ¿tendráis respeto a mi hijo? Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de la heredad. Mira, el dueño de la viña mandó a su hijo y los labradores no lo respetaron, Al contrario, hay una analogía muy tremenda, ¿va? Una analogía en donde nos enseña, ¿verdad? Que el Señor, por el infinito amor, la infinita misericordia que tiene para contigo, para conmigo, amigo hermano que me escuchas, ha permitido, ha enviado a su Hijo primogénito para que muriera por ti y por mí en la cruz, para que derramara hasta la última gota de su sangre, para que tú y yo tuviéramos la posibilidad de ser salvos y alcanzar vida eterna. ¿Y qué hicimos? Digo, hablando ilustrativamente, ¿verdad? Dice, a los suyos vino y los suyos no lo reconocieron. ¿Y qué pasó? Tuvo que morir. Que aunque era el plan de Dios y era una profecía, tuvo que morir para derramar hasta su última gota de sangre para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Mira qué inmenso amor. Hace muchos años ponía yo un ejemplo, ¿verdad? Del peor de los delincuentes. Lo atrapan y que tú fueras capaz, que dijera la justicia, ¿verdad? Si tú das a tu hijo, podemos perdonar a este malhechor. Que te preguntara, amigo, hermano, que me escuches, ¿darías a tu hijo por salvar a un delincuente?
Claro que no, no tenemos esa capacidad, pero Dios sí la tuvo, amigo hermano que me escuchas. Dios sí la tuvo, ese infinito amor no escatimó. El Padre no escatimó para mandar a su Hijo. Y el Hijo, como lo señala Filipenses, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice la palabra. Vino, se hizo hombre, vivió en esta tierra, teniendo las tentaciones que hemos tenido tú y yo, los sufrimientos, y aún así se mantuvo firme. Aún así, amigo hermano que me escuches, el inmenso amor que te tiene a ti, me tiene a mí el Señor. ¿Y qué es lo que nos hace ahora? Invitarnos. Dice, permanecer en mí, permanecer en mi palabra. Nos hemos alejado de Dios, hermano. Muchas veces nos hemos alejado de Dios. Y el Señor nos está contemplando. Muchas veces nos hemos refugiado en otros pensamientos. Muchas veces nos hemos dejado contaminar. Muchas veces ha ido idolatría, amigo que me escuchas, de aquellos que no pueden darte lo que el Señor ya te dio, lo que el Padre te dio, lo que el Espíritu Santo te está dando. Tenemos que saber apreciar lo que Dios nos ha dado. Primero, amigo, hermano que me escuchas, dio a su Hijo, para que en ese plan perfecto de Dios, dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no habría perdón de pecados, y fue de esa manera que el Padre envía a su Hijo. ¿Para qué? Para ser crucificado, para ser humillado, incluso por aquellos por los cuales vino a dar la vida. Mira qué inmenso amor del Padre, qué inmenso amor del Hijo. El Hijo por obediencia al Padre, pero también por amor a su obra. Y su obra somos tú y yo. Pero muchas veces nosotros nos alejamos de Dios, preferimos distractores de esta tierra. A veces el desánimo, a veces el miedo, a veces no sé, tantas cosas que intervienen para que nos alejemos de Dios. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría para que podamos verdaderamente permanecer en su presencia, permanecer en su palabra. Es importante que nosotros aceptemos la invitación que esta tarde nos hace el Señor. Dice, permaneced en mí y en mi palabra, y todo lo que pidas será hecho. Eso lo dice el versículo 7 del capítulo 15 del Evangelio de Juan. Dice el versículo 1, yo soy la vid verdadera y el Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita. Y todo aquel que lleva fruto, lo poda, para que lleve más fruto. De la misma manera, amigo hermano que me escuchas, que se poda un árbol para que crezca más frondoso, para que esas ramas que se quitaron ya no estorben e impidan el desarrollo del árbol, ¿verdad? De la misma manera que el Señor, nosotros nos mantengamos firmes en su palabra, nos mantengamos firmes en su presencia, en su amor, en su misericordia, que busquemos cada día más de Él. Tenemos que realmente entender la voluntad de Dios, pedirle a Dios. Yo comentaba hace algunos meses y decía que muchas veces oramos por orar. No tenemos realmente un entendimiento. No nos metemos con Dios primeramente para que Dios nos muestre sus planes, nos muestre sus tiempos, y nosotros queremos que Dios actúe como nosotros queremos. Nosotros no somos los creadores, el Señor es nuestro creador y nosotros estamos bajo su autoridad. Pero muchas veces perdemos esa visión. Entonces, el Señor quiere que estemos cerca, como pámpanos que estemos cerca de la vid, para que de esa manera nos podamos estar alimentando correctamente.
No hay nada comparado, amigo, hermano, que me escuches, que tener una comunión verdadera con Dios. Muchas veces la gente de manera ligera te dice, es que el Señor me dijo, ¿ah? Y el Señor me pasó el mensaje, ¿no? Y sí es cierto, el Señor nos habla no audiblemente, nos habla en nuestro pensamiento y nos enseña de lo cual queremos hablar. Esta tarde abordamos el tema, permaneced en mí. Y ahora el Señor nos empieza a mostrar. Pero para eso hay que tener comunión verdadera con el Señor. ¿Qué tanto realmente estamos teniendo una comunión verdadera? O muchas veces preferimos otras cosas, nos hemos adaptado a veces al mundo. Dicen la palabra, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo. Y muchas veces nos estamos acomodando. ¿Cuál es la exhortación que te queremos hacer, amigo, hermano, que me escuchas? Amigo, si aún no les has entregado tu vida a Cristo, entrégasela. No necesitas ningún protocolo, solamente que en tu corazón haya el deseo verdadero de permanecer en el Señor. Solamente es una oración, como si te dirigieras a un amigo, al mejor amigo, a tu padre. Y dile, Señor, te entrego mi vida. Señor, ya no quiero ser nada más yo, ahora quiero que tú estés en mí, vivir contigo, tomar decisiones contigo, que tú seas el que me dirija verdaderamente a través de tu Espíritu Santo. Y tú, hermano, que me escuchas, decía el apóstol Pablo, examínate a ti mismo, ¿qué tanto estás manteniéndote en el Señor? Pudieras estar y no estar. ¿Qué significa eso? Significa que muchas veces puedes estar creyendo que verdaderamente no se haga una comunión con Dios y no la estás teniendo. Muchas veces preferimos tantas cosas y no estar en la presencia de Dios. En esta noche, Señor, yo te quiero pedir perdón porque muchas veces me he alejado de tu presencia. O he sentido que tú te has alejado. La verdad es que no. Ahora me lo confirma tu Espíritu Santo a través de tu bendita palabra, como tú siempre has estado al pendiente de nosotros, día con día, en cada momento. Ahora permíteme examinarme y muéstrame. Y te pido de la misma manera que el salmista le pidió al Padre, examina mi corazón. Te pido esta tarde, Señor, que examine nuestro corazón, tanto el mío como el de todos aquellos amigos y hermanos que nos hacen favor de escucharnos. Y muéstranos, Señor, en qué estamos fallando, por qué nos hemos alejado de ti y por qué a veces aún sin sentir hemos dejado de tu presencia. El tema era o es permanecer en mí. El Señor esta tarde te hace una invitación, amigo, hermano, que me escuchas. Permanece en el Señor, no obstante de problemas, no obstante de tribulaciones, no obstante de angustias. Mantente firme en el Señor. Y que de alguna manera esta invitación que nos hace esta tarde el Señor se cumpla en nuestra vida. Que permanezcamos en Él, busquemos de su comunión, busquemos de conocerle cada día más. Que vivamos conforme a su palabra, conforme a sus principios, conforme a sus mandamientos. Que confiemos que el Señor tiene todo, absolutamente todo, bajo su autoridad. Y que permanezcamos en Él y en su palabra. Es lo que nos exhorta esta noche. Bueno, pues no nos queda más que despedirnos, dándole gracias a Dios por este tiempo. Y si el Señor lo permite, nos estaremos escuchando la próxima semana. Que el Señor te llene de bendiciones. Gracias. Amén.
Gracias por haber escuchado el programa Libres por la Verdad, a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Te invitamos a escucharlo todos los jueves, Radio Malac, el mensaje de Dios para ti. Dios te bendiga.